¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. Vamos a ver razones trigonométricas, ¿vale? Son muy fáciles, la verdad es que nada más tenemos que usar un poquito nuestra memoria y poner atención especialmente para catetos opuestos y adyacentes. Esto es a lo que iba. Para nosotros poder identificar las razones trigonométricas, las cuales lo haremos en un triángulo rectángulo, tengo que tomar en cuenta que va a haber tres conceptos importantes: hipotenusa, cateto opuesto y cateto adyacente. En teorema de Pitágoras ya habíamos visto que existen los catetos. ¿Y quién era la hipotenusa? La hipotenusa es el lado que está frente, al ángulo recto. Fíjate aquí en esta imagen. Aquí tengo mi ángulo recto en donde está mi mouse. ¿Sí? Lo puedes identificar porque es como una L. Y el lado que está justo enfrente, que en este caso es el que mide 5 metros, esa va a ser mi hipotenusa. Siempre. ¿Vale? Ya una vez que lo identifiques, no lo sueltes, es tu hipotenusa. Muy bien. Pero ¿quién va a ser mi cateto adyacente y quién va a ser mi cateto opuesto? Pon atención a lo que voy a decir. Los catetos opuestos y adyacentes van a cambiar dependiendo el ángulo en el que tú te estés refiriendo, ¿vale? La hipotenusa no va a cambiar. Quien sí cambia es el cateto opuesto o el cateto adyacente. Quiere decir que si yo estoy en un cierto ángulo, puede que tenga yo un cateto opuesto, pero ese cateto opuesto va a ser distinto si yo me paro en otro ángulo, ¿vale? Entonces, antes de decir cuál es mi cateto opuesto, cuál es mi cateto adyacente, tengo que determinar en qué ángulo o a qué ángulo me estoy refiriendo. ¿Ok? Vale. Entonces, ¿a qué voy con esto? Fíjate. Si yo estuviese parado en la estrella, en donde está la estrella, en donde aparece la estrella, ¿cuál sería mi cateto opuesto y cuál sería mi cateto adyacente? Anótale ahí, el cateto opuesto es el que no tocas, el que no estás tocando. Y el cateto adyacente es el que sí estás tocando. Opuesto, no lo tocas. Adyacente, sí lo estás tocando. Y siempre que estés parado en un ángulo, digamos que, yo me lo imagino así, que estás parado, literalmente estás parado. Bueno, tus pies van a estar sobre un cateto y sobre una hipotenusa. Entonces, como te decía, la hipotenusa nunca cambia. Vamos a poner un ejemplo. Tú estás parado aquí en la estrellita. Bueno, pues tus pies estarían teniendo contacto con este lado que mide 5 metros, que es la hipotenusa, porque esa nunca cambia, y este lado que mide 4 metros. Ok, parado en este ángulo, es el ángulo teta, parado en este ángulo, estás tocando este lado. Entonces, si este sí lo estás tocando, este es tu cateto adyacente. Tu cateto adyacente parado en el ángulo teta es 4 metros, ¿ok? Y tu cateto opuesto parado en el ángulo teta es el que no tocas, es decir, el de 3 metros, ¿vale? Pero ¿qué pasa si yo ahora me paro en este ángulo? Ahora este ángulo se va a llamar alfa, ¿vale? Si estoy parado en el ángulo alfa, ¿cuál es mi cateto opuesto? Ah, el que no toco. Eso quiere decir que el de enfrente, si estoy parado aquí, entonces es 4, ¿vale? Este es mi cateto opuesto. ¿Y quién sería mi cateto adyacente? El que sí toco, 3 metros. ¿Y quién sería mi hipotenusa? Esa no cambia, 5 metros, ¿vale? Vamos a poner más ejemplos. Acá tienes otro triángulo, ¿vale? Otro triángulo rectángulo. Y bueno, ¿para qué identificar cateto opuesto y cateto adyacente? Porque es justamente así como voy a grabar las razones trigonométricas, como las voy a sacar. Las razones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, ¿va? Y cada una de ellas tiene como una regla, son unas divisiones. Pero para que no te grabes cada una y no grabes, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa. Para que no te grabes eso, solo grábate seno, pero en el orden que te lo estoy diciendo, fíjate cómo va apareciendo en la pantalla. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. ¿Sí? Otra vez, otra vez, otra vez. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Una vez que tú ya te hayas grabado esas palabras en ese orden, ya la armaste. Después, ¿qué dices? Bueno, no tengo nada. Ah, todas son divisiones y te echas. A mí me lo enseñaron con la porra de la coca, coca, hip, hip. Y fíjate, voy a poner puros denominadores, puros los de arriba. Coca, coca, hip, hip. Pues muy fácil. Coca, coca, hip, hip. Ahora de abajo para arriba, poniéndolos de abajo. Coca, coca, hip,
hip. Fabuloso. De arriba para abajo, coca, coca, hip, hip. Ahora de abajo para arriba, coca, coca, hip, hip. Fíjate cómo se ponen. Vale, entonces era lo que te decía, solo te grabas el orden de seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Haces tus rayitas, todas son divisiones, coca, coca, hop, coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. Y ya quedó. Muy bien, una vez que ya sabemos eso, ¿qué significa? Fíjate, te voy a explicar el seno. Y ya de ahí todos los vas a entender. El seno es igual al cateto opuesto, CO, cateto opuesto, entre la hipotenusa, ¿va? Bueno, ¿y cómo, de qué o de cuándo? Te van a decir siempre respecto a un ángulo. Por ejemplo, si te piden el seno de B, ¿cuál es el ángulo B? Este, ángulo beta, pues. Entonces tú estás parado aquí, en donde está mi mouse. Pero ¿cuál es el seno? ¿Cuál es la fórmula del seno? Fíjate ahí. El seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces, parado en el ángulo beta, ¿quién es mi cateto opuesto? El que no toco, es decir, 6. Por eso puse 6. Entre hipotenusa. La hipotenusa es el lado que está frente al ángulo recto, que está el ángulo recto, el de enfrente es 10, entonces es 6 entre 10. Se puede reducir si ambos tienen mitad, la mitad de 6 es 3 y la mitad de 10 es 5. Entonces si me preguntan cuál es el seno de B o de beta, 3 quintos, ¿vale? Por eso hay que grabarnos las razones trigonométricas y aprender a identificar cateto opuesto, hipotenusa y cateto adyacente. Ahora vamos con otro ejemplo. Acá ya cambió todo, ¿no? Cambió el triángulo. Ahora tengo un triángulo, mide 12, 13 y 5 centímetros. Aquí tengo el ángulo alfa y sacamos todas las razones trigonométricas del ángulo alfa. ¿Sí? Fíjate, hace rato estábamos en el ángulo beta. Ahora cambiamos de ángulo, ahora es ángulo alfa. ¿Por qué? Porque tienes que tomar todo referenciado ahí. Entonces quiero que tú cheques, si tienes dudas, obviamente me las pones ahí en los comentarios, pero quiero que tú como ejercicio cheques si todas estas son correctas. Es decir, vamos a comprobar la primera. La fórmula del seno es cateto opuesto entre hipotenusa. Ok, cateto opuesto sobre hipotenusa, no lo olvides. Estás parado en el ángulo A porque te dice que es el seno del ángulo A. Entonces estás parado aquí. Cateto opuesto, ¿cuál es el opuesto? El que no tocas, es 5. Sí, 5. Sobre hipotenusa, la hipotenusa es el lado frente al ángulo recto, es este, 13. Pues sí, 5 sobre 13, ¿no? Muy bien, vamos a comprobar uno más, tangente. La tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, opuesto sobre adyacente. Entonces, tangente de A. Estoy parado en A porque me dice que es tangente del ángulo alfa. Aquí lo tengo, A o alfa, como lo quieras llamar. Cateto opuesto, ¿quién es el cateto opuesto? 5, sí. Sobre cateto adyacente, ¿quién es el adyacente? 12, aquí está. Oye, ¿de dónde sacas que es cateto opuesto sobre adyacente? De las fórmulas anteriores, de aquí. Nada más estoy comprobando que si se cumplan dependiendo del ángulo que me lo están pidiendo, ¿vale? Entonces a ti tú lo que puedes hacer es checar coseno, secante, cotangente y cosecante, ¿no? Si tienes alguna duda, déjamelo en los comentarios y si no tienes ninguna, entonces nos vemos.